Déjenme, voy a subir por aquí a Isaac Hernández, directamente desde la capital. ¿Cómo estás, varón? Isaac, ¿cómo estás? Hola, Gusto ay, saludarte. perdón. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, bien, muy aquí contento de que estén reaccionando al debate. No, estamos Estaba, haciendo análisis nada más. estaba comiendo y de repente lo Isaac, veo. una pregunta, Adelante. Isaac. Te saludo primero. Ay, qué mal educado. ¿Cómo anda? Bendiciones, mi hermano, bendiciones. ¿Vos te diste cuenta, Isaac, que lo que vos citaste de Isaías 62 no coincide con Mateo? 42, sí. ¿Y qué pensás? Sí, bueno, yo creo ¿Qué es lo que que está mal? obviamente Mateo basa su evangelio haciendo referencia a la Septuaginta, ¿no? Que era como digamos, la traducción o el escrito que tenían ellos y que era el más popular en el siglo primero. Eh, Sin Ok. embargo, ¿Y el yo texto creo que, masorético? exacto. ¿El texto masorético estaba en el siglo primero? No estoy diciendo eso, estoy diciendo que la Septuaginta sí estaba. Y yo creo que Ok. tanto el apóstol Pablo como Mateo citan muchas veces la Septuaginta, y por eso el cambio. Sí, porque yo entiendo que en otra versión no dice traer a su ley, ¿no? O llevar a su ley a las costas, sino esperarán en él, una cosa así. ¿Conocés sobre los textos de Qumran? Sí, más o menos. Ok, vos te diste cuenta que los textos de Qumran, que datan del siglo II, más o menos la misma época de la Septuaginta, están más acercados con la Septuaginta en su gran mayoría que con el texto masorético. Sí, es cierto. Y de hecho, es un punto el que usted dice, porque entiendo que los esenios, o bueno, los escritores de estos escritos, el descubrimiento de 1948, ¿no? Fue mayoritariamente el texto de Isaías, sí. Sí. Yo quiero compartir ahora pantalla para mostrar el texto de Isaías 42 en la Septuaginta en el español. ¿Sí? A ver si comparte. El texto masorético es del año 1000, ¿sí? La Masorá es del año 1000. Acá nosotros tenemos el texto de la Septuaginta y van a ver que acá esto está igual que lo que citaba ahí Mateo, ¿sí? Dice, bueno, esplenderá no será herido hasta que pusiere sobre la tierra juicio y su nombre gentes esperan. Gentes, gentíos o gentiles, eso no importa, es un equivalente, esperan, ¿sí? Gentes esperan. Acá en este texto no aparece nada sobre su ley, ¿sí? Sobre su ley. Lo que yo te quiero decir, básicamente, es que está bueno el argumento que vos usaste, porque básicamente es lo que aparece en el texto hebreo, en el texto masorético, ¿sí? Pero sin embargo, si nosotros vemos que eso es lo que citó Mateo, y hay que advertir que están distintos, entonces uno de los dos está mal. Uno de los dos textos no está bien, está mal traducido, ¿sí? O, mejor dicho, tendría menos autoridad en el sentido de que más antigüedad se le da, más autoridad se le da al que tiene más antigüedad, ¿sí? Existen en las escrituras lo que se llaman variantes textuales. Entonces, las variantes textuales no quiere decir que porque un texto diga, por ejemplo, ese de me preparaste cuerpo, en los textos masoréticos no dice me preparaste cuerpo, dice me has abierto los oídos. Hay otra variante que dice me has abierto los ojos, ¿sí? Entonces, y hay otro que dice como que me diste entendimiento de tu ley. Nada que ver, nada que ver una cosa con la otra. Eso no quiere decir que, que estén mal porque son variantes textuales, ¿sí? Entonces tenemos texto que dice esto, texto que dice lo otro, y uno dice, al final, ¿en qué quedamos? Si vamos a lo que son los hebraísmos, básicamente se da a entender lo mismo. Se da a entender lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros vemos los textos del Nuevo Testamento que están citando me preparaste cuerpo, ese me preparaste cuerpo solo lo ves en la Septuaginta, ¿sí? Solo lo ves en la Septuaginta. Entonces, con respecto a la Torá del Mesías, yo sé que, bueno, si uno lee el Nuevo Testamento, va a encontrar que en algún momento Pablo menciona una sola vez
la palabra ley de Cristo. ¿Sí? Ley de Cristo. Pero eso no hace que esa ley sea distinta. ¿Por qué te digo esto? Porque en Romanos, cuando Pablo habla del Evangelio, en un momento dice el Evangelio de Dios, cuando empieza, después dice el Evangelio de su Hijo, me ha dado a conocer o a predicar el Evangelio de su Hijo, y después dice conforme a mi Evangelio, y se está refiriendo al mismo mensaje. No es que sean mensajes distintos o evangelios distintos. Entonces, cuando nosotros decimos mi evangelio o el evangelio de aquel, más que nada en las escrituras, pensamos o no podemos llegar a la conclusión de que sean evangelios distintos, ¿sí? Del mismo modo, cuando se habla de la ley de Moisés y la ley de Dios, uno puede llegar a pensar que sean distintas cuando nosotros leemos en la misma Torá que dile a los hijos de Israel, en cada capítulo, empieza cada capítulo de la Torá, dile a los hijos de Israel, reúne a los hijos de Israel y diles. Entonces vemos que las palabras son directamente del Todopoderoso. ¿Sí? No sé si me doy a entender con lo que te quiero explicar. Sí, sin embargo, yo sí veo la distinción entre ley de el Mesías, ley de Cristo, y la ley que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, y lo veo no solo por varias razones. El Mesías añadió mandamientos, el Mesías dio nuevos mandamientos, mejor dicho. El Mesías, ustedes podrían decir o podrían afirmar o podrían suscribirse a que el Mesías dio nuevos mandamientos o lo niegan. Depende cuál. O por ejemplo, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, menciona no juréis en ninguna manera. Ok, vamos de vuelta con las traducciones. Sí, vamos de vuelta con las traducciones. ¿Viste que hay un texto que es el Mateo hebreo de Shem Tov? Sí, pero bueno, entiendo que es en arameo, ¿no? Y que se tradujo después. Es en hebreo, es un texto hebreo que utilizó un rabino judío en el siglo XVI, sí. Que él transcribió, no tradujo, mejor dicho, él transcribió porque en sus notas en el libro Eben Buchan dicen que él era un matik, y matik quiere decir copista. Y si no vamos al texto de Mateo, el texto de Mateo tiene vestigio de hebreo mishnaico, o sea, data del siglo II. Ese texto dice, y varias copias que hay por ahí, hojitas misceláneas del texto de Mateo, dice, no juréis falsamente. No juréis falsamente. Ok. No dice no juréis. O no juréis, dice no juréis falsamente, dice el texto. ¿Sí? Entonces, en cierta forma tiene acorde con lo que está diciendo la Torá. Si vas a decir algo, o sea, si vos haces una promesa, la tenés que cumplir. Porque después el Mesías dice que tu sí sea sí. ¿Sí? Que tu sí sea sí, que tú no sea no. Sí, pero es que es como una frase, ¿no? O sea, no juréis en ninguna manera, si podría traducirse como usted dice. Sin embargo, después empieza a decir ejemplos, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, bueno, ni por no es lo mismo. No es lo mismo cabeza. Decir no juréis en ninguna manera, que quiere decir no vayas a jurar, que decir no juréis falsamente. No juréis falsamente es que si vos lo jurás, si vos jurás, porque hay un mandamiento, ¿sí? de cumplir votos. No, ¿sí? y hay un mandamiento. Sí, si alguno hace voto, entonces que lo debe cumplir. Sí. De hecho, sí. Perdón, hay un texto donde te dice que si le haces tú el voto, o sea, no tardes tú en cumplir ese mandamiento o ese voto, perdón, que le estás haciendo al Padre. Entonces, yo pienso que el contexto de lo que se está leyendo ahí es que si tú vas a jurar, o sea, si no vas a cumplir, pues mejor no jures. Es igual como como en el vulgo de nosotros. Hey, si vas a prometer algo, pues comprométete a hacerlo, si no, mejor ni abras la boca, se podría decirlo así. ¿Entiendes? Entonces, yo pienso que va más a eso. Si tú vas a jurar por Elohim, porque se puede, en la Torah se puede jurar por Elohim, o no lo dice un texto así. Por tu Sí, Elohim. por el nombre. ¿Verdad? Entonces,
Más que nada ahí es, hey, sabes que si tú le vas a prometer algo a Elohim, entonces cúmplelo, y si no, mejor quédate así como estás. Yo pienso que es más que nada, ese es el ejemplo que se puede utilizar. Pues sí. Sin embargo, yo no le daría mucha credibilidad al Mateo de Shem Tov que usted menciona porque, o sea, tengo entendido que el evangelio en hebreo, ¿no? Fue como un mito dentro de los primeros siglos, en los primeros siglos. Creo que Epifanio de Salamina por ahí dice que los ebionitas tienen un evangelio de Mateo en hebreo, que ellos lo hicieron. Sin embargo, no, bueno, a menos que usted me diga lo contrario, y creo que usted me está diciendo lo contrario, ya se descubrió ese pergamino, ese manuscrito que tenga pues, el Mateo en Claro. hebreo. Mira, es una obra que escribió un rabino judío para refutar el evangelio. Entonces, la obra se llama Eben Bujan. El rabino es Shem Tov, tiene un nombre más largo. Y la idea de él es transcribir el evangelio y hacer verso por verso refutación a eso. Y él da la orden de que cuando se lea este evangelio, se lea también con sus notas, ¿sí? Que se debe ser leído el evangelio con las notas que él hacía. Y él usó la Vulgata de Jerónimo también para ayudarse en algunos conceptos del cristianismo, ¿sí? Pero todo para refutar. Muchos piensan que él tradujo la Biblia de Jerónimo al hebreo, pero en realidad hizo una copia del Evangelio hebreo que llegó a sus manos y la idea era refutar, porque en el texto hebreo del Mateo se ve el amor que tiene el escribiente hacia las cosas que decía Masías, que contrasta totalmente con las notas de Shem Tov. Okay, o sea, hay mucha evidencia de eso. Ok, sinceramente no lo conocía. Yo nada más puedo decir que si ya va a querer refutar algo, pues tiene cierto sesgo a la hora de traducir. Yo podría decir eso. Y también, no sé, este rabino que usted menciona que hizo la copia, es judío mesiánico, se convirtió al judaísmo mesiánico o se quedó en el judaísmo. Es judío anti-Mashiach totalmente. Se quedó ahí. Es judío totalmente anti-Mashiach. Un comentario. O sea que Shem Tov, él agarró, ¿verdad? El Mateo, lo empezó a escribir en hebreo para refutar lo que estaba escrito de la escritura que él estaba traduciendo. Estaba copiando, porque la palabra que él usa es Maatik, y Maatik es un copista, no es un traductor. Entonces, que tuviera un sesgo mesiánico, por decirlo así, en referente al sesgo que tenemos nosotros, ¿no? de la escritura. Y yo pienso que lo que dice Isaac, con todo respeto, que no lo saludé, ¿verdad? Y provecho que estaba comiendo. Yo pienso que ese argumento se lo puedes, o sea, si tú se lo quieres aplicar, por si se lo aplicamos al Mateo Shem Tov, ¿verdad? Entonces, pues se lo deberías de aplicar también al Mateo que lees en el Nuevo Testamento, en el idioma que lo tenemos, en el español, ¿verdad? Porque también, o sea, hay un sesgo tanto de doctrinal y también puede haber un sesgo escritural por las cosas que se han puesto que parecen ser que van en contra del mandamiento del Eterno, o que es otra, o aparentan ser que está hablando de otra cosa que ya no tienes que obedecer la ley. Entonces ahí también nosotros debemos decir que de afinar, o debemos de afinarnos para saber qué es, por decirlo así, como dice la pluma mentirosa, o si le metieron mano ahí también. Debemos de estar bien ávidos para poder distinguir esas cosas. Y eso yo pienso que eso es individualmente, lo digo, ¿no? O sea, cada quien tiene que afinarse ahí bien si lo que está leyendo va acorde pues con lo que Adonai pide para su pueblo, si es que nos consideramos parte de su pueblo. Porque, Sí, claro, sin embargo, yo creo que así como las otras escrituras, Dios, el mismo creador, las ha guardado a lo largo del tiempo. Y yo creo en la perspicuidad de las escrituras, ¿no? Acerca de la suficiencia de las escrituras, de que nos van a revelar todo lo que nos lleve a la salvación. O sea, aquí ya entra mi creencia, ¿no? Yo creo que Dios
nos entregue un escrito, una serie de libros por los cuales nos perdamos o tengamos que recurrir a un estudio, a Shem Tov, a Baal Shem Tov que hizo esto. Vamos al texto griego entonces, Isaac. En el texto griego dice, en el texto griego de Mateo 5:33 dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tu juramento. ¿Dónde dice eso? No perjurar, eso sí es cierto. Es que está hablando también de la tradición oral, lo entiendo. Pero, Ok. sí, yo no veo eso tan importante porque el imperativo que sigue es no juréis de ninguna manera. No sé qué diga el griego, a ver. No juréis falsamente, decía el hebreo. Es lo que yo te digo, no juréis en vano. ¿Y el griego que me está citando? No juréis, dice, nada más. Pues ahí está. O sea, le está faltando una palabrita. Mira, vos sabés que el hebreo, el texto hebreo tiene... ¿Lees hebreo vos? No. Un poquito, o sea, palabras. Bueno, ¿viste? ¿Conocés los sufijos, prefijos, sufijos? Sí, por ejemplo, Av es el prefijo de Abraham y Ram es Sí, pueblo. se van agregando palabritas, se van haciendo más largas, ¿sí? Y te va dando toda una idea. Entonces, a veces te falta una yod, te falta una vav en el texto y te cambia el sentido, como que queda incompleto. Entonces, el tema, más allá de que si uno dice no juréis o no perjuréis, de todos modos no está quebrantando la Torah. Está dando un mandamiento nuevo. Yo lo voy a ver así. ¿Qué les parece esto? ¿O consejo? ¿O consejo? Adelante. ¿Mandamiento o consejo? Es mandamiento. ¿Por qué? Porque en el 19 dice, os digo, si quieres se lo leo. Un momento, ¿Cuál vas a leer? ¿5:19? Sí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué está hablando? De los mandamientos que va a decir. Si quieren, denme un minutito y les doy mi vista de estos 3 versículos. Sí, pero ¿cómo de los que va a decir si justamente viene hablando de algo? ¿No será que está hablando de lo que viene hablando? No, déjeme, denme un minutito y le digo estos 3 versículos, ¿sí? Dale, pues. Va, miren, yo lo veo así, ¿no? Y Conste que tú dijiste yo. Sí, claro. Yo veo de las escrituras esto, si quieren verlo así. El versículo 17 menciona, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entiendo que este versículo se refiere exclusivamente a profecías. ¿Por qué? Porque Mateo está hablando de cumplir, viene hablando de cumplir en innumerables veces. Por ejemplo, dice, de Egipto llamé a mi hijo y esto pasó para qué. No, fue a Egipto y dice, de Egipto llamé a mi hijo y esto pasó para que se cumpliera la profecía que decía, de Egipto llamé a mi hijo. O esto aconteció para que se cumpliera y tuve el Efrata de la tribu de Judá, eres la más pequeña. Entonces, este verbo cumplir lo está usando en referencia a profecías, no a mandamientos. Luego, dice también, ley o los profetas. No me va a negar que en innumerables veces y después el Mesías resucitado dice, esto aconteció para que se cumpliera la ley, los profetas y los escritos, en referencia también a profecías, no a mandamientos. Luego, dice... Isaac, adelante, Isaac, ¿y cómo se puede abrogar? ¿Cómo se puede abrogar la profecía? Claro, si él destruía esas profecías, si él no las cumplía, si él hacía lo contrario a las profecías que indicaban acerca de él, así se abroga. Pero si él las cumple, ya no se abroga, sino que se cumple. O sea, si él no las cumple, las abroga. No, si él hace lo contrario de las profecías. Por ejemplo, si no va, en vez de ir a Belén, va... A ver. ¿Qué es abrogar? En el lenguaje legal, podemos decir nulificar. En el lenguaje legal, por ejemplo, ¿cómo se llama también? Cuando una ley se... Dejar sin efecto. Sí. Ok. Si él no la cumple, ¿deja sin efecto la profecía? Claro, porque no la cumple. Entonces no sería el Mesías. Por eso entendemos que las cumplió. Ok.
Entonces, él al decir, yo no vine a dejar sin efecto la profecía, sino que yo la vine a cumplir, dice, Exacto. ¿para vos? Sí, Para vos él está no diciendo vino. eso. Sí, Yo no vine a dejar sin efecto la profecía, yo la vine a cumplir. sí. De modo, ¿qué más dice? Ah, Seguimos leyendo. bueno, por esas dos cosas, ¿no? Porque la palabra cumplir se está usando para profecías y porque la ley y los profetas una y otra vez se dice nada más a profecías. Luego, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí hay dos. Una nos está diciendo que la ley tiene un término cuando pase el cielo y la tierra. Dos, Perdón, no dice eso. ok, No dice. Dice que cuando pase el cielo y la tierra, la ley terminará. pasará. ¿Así dice? Otra vez, porque O de sea, cierto os digo, vos estás leyendo que la ley va a pasar cuando pase el cielo y la tierra. sí, sí, claro. Ok, a ver, vamos a leerlo de nuevo, a ver cómo se entiende esto. Des- Léelo, por favor. Ok, dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ok, entonces la ley ya caducó. Déjeme explicarle por qué. Porque este término de cielo y tierra, esta idea de cielo y tierra, no es otra, sino un lenguaje de pacto. Estoy buscando el texto, no sé si lo encuentre, pero de repente en Isaías menciona que el Señor iba a fundar el cielo y iba a poner en los cimientos la tierra e iba a decir a Sión, tú eres mi pueblo. Está hablando en lenguaje de pacto, no es un lenguaje literal, es un lenguaje alegórico. Si me dan un minuto, me Ok, encuentro el texto. y alegóricamente, ¿qué sería el cielo? Es el pacto. El pacto, el La cielo y la tierra, tierra es el pacto. o sea, el cielo y la tierra, las dos cosas son el pacto. Sí, Pero por decir en el texto, ahí perdón que me meta, porque por lo que está diciendo, cuando dice que, a ver si recuerdo la cita, que si faltara una de estas leyes, no recuerdo, a ver si lo recuerdan. Jeremías 31, 39, creo, por ahí. Pues, hace una conexión con el cielo y la tierra, ¿no? pero ¿está hablando de leyes físicas o está hablando en términos de pacto? Sí, ese es el punto, o sea, ¿en qué momento, por decir, tú defines qué es un pacto y en qué momento defines tú qué es una alegoría? Y, o sea, ¿sí me entiendes? O lo ves literal o cómo lo ves, o un pedazo del texto lo ves literal y luego otro lo analizas, que es una profecía, no sé, Sí, creo que yo lo veo, no, yo lo veo que está hablando en términos de profecía. Una vez más, el versículo 17 está hablando de profecía por las dos cosas que le dije y sigue hablando en términos proféticos. ¿Y quién escribió esto de hasta que funde el cielo y ponga cimientos la tierra? Sino Isaías. Y el 18, Isaac, está hablando de profético, profecía. También, claro. Porque O sea, ustedes, cuando dice ni una J, ni una tilde, o ni una yud, ni una tilde, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, está hablando de profecía. claro, porque no lo podemos desprender del contexto de que está hablando de profecías. Pero dice ni una J, ni una tilde pasará. No Claro, dice ninguna de las profecías. claro, pero no me desligue el versículo 17 que también está hablando de pasar. Ah, no. O Dice, sea, porque de cierto os digo, cuando en el versículo 17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, vos pensás que él vino a hacer eso. para abrogar la ley de los profetas, no, él vino a cumplir. O sea, vino a cumplir las profecías, pero vino a quebrantar la ley. No, para nada. Pero si trae mandamientos nuevos, ¿sí? Porque le está dando su ley. ¿Dónde dice en la Su ley Torá es distinta y su ley es distinta a la del Padre. la ley del Mesías es una nueva ley? Claro que sí. Es Ahora, distinta. Okay. ¿A dónde dice eso? espéreme tantito. Si quiere, seguimos. Dice el versículo. Ah, bueno. Estaba buscando esto. Nueva ley o ley distinta. Mi pueblo. Eso está interesante, ¿eh? Ah, sí. Yo creo que ustedes no lo habían escuchado, ¿sí? De nueva ley o ley distinta.
A la del Padre no. Esto que les estoy hablando de que habla de pacto y de todo lo demás. Miren, Sí. el texto de Isaías 51:16 dice, y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para plantar los cielos y fundar la tierra, y decir a Sión, pueblo mío eres tú. La pregunta es, cuando Dios le dice a Sión, pueblo mío eres tú, ya estaban los cielos plantados, y ya estaba fundada la tierra? Sí. ¿De qué está hablando? De un idioma de pacto. Cuando aquí el Señor está diciendo, de cierto os digo que hasta que él pase el cielo y la tierra, ¿Dónde- está hablando del pacto. Isaías 51:16. ¿De dónde escuchaste hablar eso de que el cielo y la tierra son idiomas de pacto? ¿Cómo de dónde? Pues es un reflejo de la profecía. O sea, eso es lo que vos ves en las Escrituras. Claro. Cuando el profeta Ezequiel dice, tierra, 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 oíd palabras de Yahweh, oíd palabras de mi boca, ¿a quién está hablando? ¿Al pacto? A la tierra, pero no está hablando cielo y tierra, O sea, ¿o sí? le está hablando al suelo. Ya. Le Le está está hablando a hablando al la piso. tierra, a los habitantes de la tierra. Entonces le está hablando a los habitantes. Entonces ahí la tierra no es el pacto. No, porque no está hablando de cielo y tierra. Pero está Ok, diciendo, cuando dice los cielos destilan la justicia, ¿está hablando del pacto? Está hablando de que los cielos destilan la justicia. ¿Está hablando del pacto? Porque los cielos son el pacto, dijiste. No, porque no está hablando. Yo estoy hablando de la construcción, cielo y tierra. Ok, En y dice Isaías que la 50. tierra abre su boca para recibir la CDK. Entonces, ahí habla de cielo y tierra. Cielo destila justicia y la tierra la recibe. ¿Eso está hablando del pacto? ¿Qué pasaje? Cuando dice que los cielos destilan tu justicia, Ok. dice que la tierra abre su boca para recibir la justicia. ¿Sí? Sí. ¿Eso está hablando del pacto? No, porque le está aplicando una función a estas dos palabras. Ok, ¿y cuál es la función del cielo? En el texto que usted me dio, destilar Sí, justicia. ok, ¿y qué es la justicia que destilan los cielos? Pues la tzedaká, la justicia de Dios, ¿no? La justicia del Padre. Hay dos palabras en ese texto en hebreo para decir justicia. Una es Sedek y la otra es Sedeká. Ujú. ¿Sí? Uno es el que destila los cielos, ¿sí? Que es una proclamación, es la justicia que se está declarando, y la otra es los frutos de justicia, sería la Sedeká, la justicia que se produce, fructifica justicia. ¿Sí? Entonces, una es activa y la otra es pasiva. Eso, mi hermano, en las escrituras, todo lo que se refiere a justicia está hablando de la Torá. Y los protagonistas son el cielo y la tierra. El cielo destila justicia y la tierra produce justicia. Ok. Entonces, mientras el cielo y la tierra estén, está incluida la Torá. Porque Ya. mientras el cielo y la tierra estén, ni una yod ni una tilde pasará de la ley. No, porque una vez más. Vos pensás que ya todo se cumplió referente al Mesías. Espérame, ¿qué les parece si es un hebraísmo, esto de cielo y tierra? Claro que son hebraísmos. Pues claro que son hebraísmos, pero aquí no se arma, no se construye el hebraísmo en el pasaje que usted me está dando. En el pasaje que Ok. yo le doy de Isaías, sí. Pero vos decís que el cielo y la tierra, o sea que eso ya, a ver cómo era que te estaba por preguntar, que la ley ya caducó, que las profecías ya todas se cumplieron en el Mesías. Tampoco estoy diciendo eso, porque sabemos que Porque ahí justamente el texto ahí dice que hasta que todo se cumpla. Claro. Entonces todo se yo, cumplió. yo lo veo cuando el Señor está en el madero, dice, Tetelestai, ¿Qué consumado quiere es. decir eso? Todo se ha cumplido. Consumado es. Pero eso no es lo mismo decir consumado es que todo se ha cumplido. Ok, mi No es lo traducción mismo así lo decir dice. consumado es que decir todo se ha cumplido. Porque hay profecías en la Torá, hay profecías que todavía no se cumplieron. Por ejemplo. ¿O crees que sí, que todo se cumplió? No, obviamente hay, por ejemplo, bueno, a ver, usted dígame y yo le digo si ya se cumplió. ¿Las profecías de la era mesiánica se cumplieron? Yo creo que ya estamos en la era mesiánica. ¿En cuál parte? ¿En cuál parte de la era mesiánica? Sí.
Pues el Señor está reinando y nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Él. Ya es la era mesiánica. ¿Mora la justicia? Mora la justicia en nosotros, ¿o no? ¿Ya no hay muerte? Ya no hay muerte en nosotros tenemos vida eterna. El Señor nos prometió eso. Ok, o sea que ahora está la era mesiánica y ahora en la era mesiánica se cumplen todas las profecías de la era mesiánica, ¿no? Nada más quiero decir que cuando dice que no habrá muerte, no dice que no habrá muerte, dice que el niño morirá de 100 años, no que no habrá muerte. Ok. Pero Bueno, según algunos versículos. una pregunta ahí, porque me está dando vuelta la que. Ok, estamos en la era mesiánica, dice Isaac, ¿eh? Entonces, Sí. por decir, cuando Pablo está haciendo referencias también o habla acerca de esto de la era mesiánica, o cuando va a venir la era mesiánica, que así lo entendemos nosotros, que van a resucitar los muertos, o por decir, si en este caso una persona llega a morir, cree, pero no es resucitada, entonces no estaba viviendo en ese momento la era mesiánica. ¿De qué habla? No habla, el apóstol Pablo no habla en términos de la era mesiánica cuando los muertos resucitarán. ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes creen que en la era mesiánica los muertos resucitarán? Claro. Claro que sí. ¿Al principio? ¿O durante? Durante la era mesiánica, quien muera resucitará. Al principio de la era mesiánica, que es lo que dice el texto, dice que cuando suene la trompeta, dice los muertos en Cristo resucitarán. ¿O no dice eso? Sí, sí, claro. Ok. Y los que no resuciten van a esperar la segunda resurrección. Eso es lo que dice, ¿verdad? Apocalipsis. Ok. Entonces, nosotros no hemos llegado a ese punto, entonces no hemos entrado a la era mesiánica. Una vez más. Reconoces, Isaac, que hay cosas que no se cumplieron todavía. Sí, claro. Pero, por ejemplo, sí. Eso ya se llega cumplido y ya hemos visto esos muertos en Cristo que resucitaron y tienen cuerpos glorificados y no tienen ninguna relación con el pecado. Ahora, la pregunta es, ¿tienes tu relación con el pecado? Sí, claro que sí. Ok, entonces, por decir una explicación, ¿cómo es que estás o ya fuiste resucitado? ¿O es una alegoría? En la era mesiánica sí hay pecado, como si no supieran que cuando dice Apocalipsis que los 1000 años, va a haber naciones todavía y de repente se va a levantar Satanás y va a decirles, se va a armar la lucha contra Jerusalén. Entonces no veo por qué no habría pecado. Isaac, reconoces vos que hay cosas que falta cumplirse todavía. Sí. La resurrección de los muertos, eso sí falta. Entonces, mientras el cielo y la tierra estén, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. La pregunta es, ¿dónde está la resurrección de los muertos en las profecías? Me van a decir Ezequiel 37. Yo lo veo eso como... Isaías, Daniel. La pregunta es, ¿por qué cuando Yeshua estaba hablando con estas hermanas cuando murió Lázaro y le dijo, sí, yo sé que va a resucitar cuando la resurrección? Entonces, ¿cómo ellos sabían acerca de eso? ¿Cómo sabían? Sí, o sea, ¿cómo sabían si no están en el Antiguo Testamento? Porque los fariseos sí creían en la resurrección, lo que no hacían los saduceos. O sea, a ver, otra vez. Cuando la hermana de Lázaro le dice, sí, sabemos que va a resucitar, ¿verdad? Le dice que va a resucitar Lázaro. ¿Cómo ella sabía que tenía que resucitar si no tiene el Nuevo Testamento? Porque nosotros lo analizamos desde ese punto de vista y sabemos que hay resurrección. Claro, porque desde... Muestra en el Antiguo Testamento. ¿No conocéis, Isaac, la resurrección en el Tanaj? La resurrección del Tanaj, sí. Ezequiel 37 menciona, profetiza sus huesos y vivirán, por ejemplo. Okay. Bueno, entonces... Pero yo lo veo una resurrección espiritual. ¡Pum! Ok, vos ves una resurrección espiritual. Cuando dice, a ver, nos dará vida después de 3 días, eso también es espiritual. Ese lo cumplió el Mesías. Sí, nos dará vida. El Mesías también cumplió, su santo no verá corrupción. También, dice David, su santo no verá corrupción. Amén. Ok, entonces la resurrección que vos ves en el Tanaj es puramente espiritual. Claro.
Porque el apóstol Pablo, cuando habla de la resurrección de los muertos, de nuestra reunión con él, dice, misterio es este, misterio que no se había revelado antes. Yo entiendo que ustedes ven misterio y dicen, es que Pablo extrajo esto de Ezequiel 37, pero yo creo que eso sí es una innovación que a él se le reveló. No sé, yo creo que no van a estar de acuerdo con él. Creo que no coincido con él. ¿El Mesías tampoco habló de la resurrección? ¿Mandé? ¿El Mesías no habló de la resurrección tampoco? El Mesías dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. El Mesías dice que en aquel día vendrán y se sentarán juntamente con Abraham. ¿No? ¿No habló de la resurrección el Mesías? Sí, yo soy la resurrección y la vida. Ok, entonces cuando vinieron a preguntarle los saduceos sobre una mujer que tenía un marido y ese tenía 7 hermanos, habló de la resurrección y enseñó sobre la resurrección. Claro. Ok. Bueno, Isaac, entonces vos estás de acuerdo con nosotros de que hay profecías que faltan cumplirse, que hay cosas en lo mesiánico que faltan cumplirse y por ende, mientras esas cosas estén, todavía estará vigente la Torá. El problema es que ¿de dónde sacó el Mesías hablar sobre esta resurrección? La Torá dice, la Torá dice, escúchenme tantito, la Torá dice, el cuerpo vuelve a polvo donde fue tomado y el espíritu vuelve a Dios. ¿Dónde está la resurrección? ¿La Torá dice eso? ¿Y el alma dónde queda? Vuelve a Dios que la dio. ¿A qué le decís Torá, Isaac? A los 5 libros de Moisés. Creo a la instrucción, a la enseñanza. Vos citaste Eclesiastés, me parece. No, yo cité el cuerpo. Génesis menciona eso, Génesis 1 o 2, por ahí. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo. ¿Sí, no? A ver eso. Bueno, ¿Estás seguro que es Génesis? Sí. Nos dice algo muy similar. Ok. Con respecto a Adán. Sí. No, porque vos lo que estás citando es Eclesiastés. A ver si no estoy mal. Dice... Génesis 3. Sí, ¿no? Sí. Ahora, lo que pasa es que citaste otra cosa. Ok. ¿Cuál es la cita correcta? No, lo que vos citaste fue Eclesiastés, creo que es Eclesiastés 3. Eclesiastés 7 o 9, por ahí está. Pero bueno, entonces, yo lo que veo es que vos entendés. Ahora el asunto es, vos no crees que, o sea, a pesar de que hay cosas que faltan cumplirse en lo mesiánico, de todos modos, pensás que la ley ya caducó, aunque sin embargo hay algunas cosas por cumplirse. Yo nada más veo que cuando dice el Señor, yo una vez más no me lo van a aceptar, pero él dice todo se ha cumplido, de Telestai, él dice todo se cumplió, es decir, lo que estaba diciendo en Mateo 5, 17 y 18, que iba a venir a cumplir, ya pero se cumplió. ¿qué es lo que se cumplió? ¿Qué es lo que se cumplió? Una vez más, le estoy diciendo que está hablando en un idioma profético. Yo te puedo decir qué es lo que se cumplió. Ok. Lo que se cumplió es lo que se había dicho acerca de él en la ley, los profetas y los salmos. Las profecías. Claro. Entonces, las profecías se cumplieron de las que están hablando acerca de él. ¿Eso quiere decir que la ley ya no hay que guardarla? Claro, porque dice, no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se haya cumplido. Y mientras el cielo y la tierra estén, también dice. En idioma de pacto, por eso le cité el versículo de Isaías. O sea, en idioma de pacto habla del cielo y la tierra. Claro. Y en idioma, cuando dice la ley y los profetas, está hablando de... No, cuando dice la ley, porque ahí está hablando directamente de la ley, está hablando de profecía. Claro, de la J y la tilde, Mateo 18, 18. Entonces está hablando de profecía, no está hablando de los mandamientos. Claro. Y en mi desarrollo, el versículo 19 ya va a empezar a hablar de mandamientos. Bueno, que va a dar... Está hablando de profecía, no está hablando de los mandamientos. Exacto, está hablando de la profecía. ¡Claro! Pues sí.
Bueno, entonces los mandamientos siguen. No, Las profecías se cumplieron, amén, pero los mandamientos siguen. Isaac, los mandamientos. una Sí. pregunta. El problema de Isaac, perdón, el problema de Isaac es que él en su entendimiento, él cree que el Mesías trajo una nueva ley, ¿cierto, Isaac? Sí, y el 19 va a decirlo. Que es distinta al Padre. Claro que es lícita que la ley que el Padre le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Oye, Isaac, ¿tú crees que el Mesías mintió? El Mesías no mintió. Cuando te voy dice si te voy a la compartir justicia de un ustedes no es texto. mayor, Oye, cuando dice que la justicia de ustedes no es mayor que la de escribas y fariseos no entrarán en el reino de los cielos, ahí. Claro que no mintió. Pero Y chequen. la No, justicia de los, perdón, pero ahí está hablando de los escribas y fariseos. ¿Vos sí, pensás está que ahí bien. está hablando de la justicia de Moisés? Miren, nada más, antes de que si quieren pasar a eso, sí quiero responder a eso porque es bien interesante. Isaac, Dice, dame un segundo, perdón, dame un segundo. ¿Cómo entiendes Mateo 7:16 en adelante? ¿O cómo el, se- es el el 16? el Señor estaba hablando de su autoridad, porque en aquel momento No, todos no, brother, no. Hay que ser bueno. honestos con el texto. Lee el texto. ¿Qué dice el texto? dice, ¿cuál? Yo lo voy a leer. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe esta letra sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de Oye, aquel que me envió. ¿cómo entiendes eso? Una vez más, el Señor está diciendo, mi doctrina, mi enseñanza, no es mía, sino de el que me envió, haciendo un énfasis en quién se lo enseñó, porque esa es la pregunta, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? No, Ahora, eso no es lo que dice el texto, hermano. bueno, entonces dígame qué dice. Lo que dice ahí, mira, dice, mi doctrina no es mía. Claro, ¿De quién es entonces? ahí dice del que lo envió. Del Padre. Sí. Entonces no trajo una nueva doctrina, sino trajo la del Padre. ¿Cuál es la doctrina del Padre? ¿Cuál es la La doctrina? enseñanza del Padre, la doctrina del Padre, ¿se superdita a lo que le dio a Moisés? En realidad, fíjate, a mí ya no me gusta mucho usar el término Moisés porque tú estás de acuerdo que la ley de Moisés no es de Moisés, ¿cierto? Claro, pero una y otra vez, por ejemplo, en Primera de Reyes 2 menciona que No, David... mira, no te salga. En realidad, si tú vas a hablar de los reyes, pero vamos a hablar de la instrucción del Padre. Yo te pregunto a ti, ¿dónde está la instrucción del Padre? La instrucción del Padre está en su palabra. Pero ¿dónde? ¿Dónde la encuentro yo? La instrucción del Padre está en su palabra. Sí, pero ¿dónde? O sea, Depende del lugar del tiempo. yo- Depende del lugar del tiempo. Después de Cristo está en Cristo. Antes de Cristo, no, obviamente. pero ¿dónde la encuentro? Dime, o sea, Déjeme responder. Antes de Cristo, obviamente está en lo que le dio a Moisés. Antes de Moisés está. ¿En dónde está? Depende O sea, del tiempo. o sea, O sea que es el mismo mensaje, pero con diferente mensajero. No, no es el mismo mensaje. Y si te digo que las escrituras dicen que es el mismo mensaje, Por favor. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces durante muchos tiempos, en esos últimos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por el que hizo todo. Sí. Claro. La Entonces, pregunta es, ¿siempre que Dios habla, va a hablar lo mismo? habló el mismo mensaje. Dice, Claro. antes lo hacía por medio de los profetas, ahora por el medio del Hijo. Claro. ¿Qué ¿El es lo que mensaje cambia? de Dios siempre es el mismo? ¿mande? Claro, para El toda la mensaje de humanidad. Dios siempre es el mismo. Porque Sí. entonces, si es el mismo, en Génesis 9 le dice a Noé, tú puedes comer de todo, incluso de lo que se arrastra. Pero ¿por qué si el mensaje es el mismo? En Levítico 11 menciona las leyes dietéticas. Si es el mismo, como usted dice. Ese es el mensaje. Para vos el evangelio es ¿qué es lo que puede comer el hombre? ¿Usted me va a decir que sí o no? Yo digo que el mensaje es el mismo. Ok, ¿cuál es el mensaje? El mensaje era de andar íntegro, ¿sí? Ser recto, caminar con Dios, ese es el mensaje. Ok. Ser íntegro, Y apartarse del mal. Eso está ¿Y siempre, esto? porque por la maldad es que el ser humano fue condenado. Siempre fue así. Claro. Y esto, Dios siempre lo ha dicho. Esto lo llamo yo la ley natural. Y claro que la ley de Cristo lo recupera. No veo problema en eso. Pero la ley de Cristo no lo recupera
necesariamente de Moisés, lo recupera desde siempre. No robar, por ejemplo, está cuando la esposa de Jacob toma los ídolos de su padre y es mal visto. Deshonrar al padre está, por ejemplo, cuando Cam, ¿no? Hace cuando deshonra al padre. Entonces, estos principios universales los retoma la ley de Cristo, pero no necesariamente de la ley de la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel, sino de lo que le conocemos como la ley natural. No veo problema ahí. Porque es de Dios, porque es de Dios, hermano. Porque Claro. es de Dios. Ok, y porque es de Dios, ahora lo que había dado a Moisés ya dejó de ser. Claro, porque aquí hay que Pero entender una cosa. pero no es el mismo Dios el que dio. Claro, pero una cosa, son dos cosas distintas. Una cosa es que Dios sea inmutable, que Él no cambia, y otra cosa es que la relación que pide de Él con el hombre, esa sí cambia. O me va a decir que no hubo cambio, una vez más. En Génesis 9, cuando dice pueden comer de todo, y en Levítico 11, que dice no pueden comer de todo. Oye, Isaac, ¿Por Dios qué se le manda a comer de todo en Génesis 9? Dios sabe. No, pero ¿por qué sabe? Quiere que le diga, no sé. Sí, ¿no lo sabes? No, pues no sé. Ahí dice come de todo, no dice, ay, por esto vas a comer de todo. Claro. ¿Por qué se le manda en ese momento, se le permite comer de todo al ser humano? Que después, obviamente, se le dice que no puede comer de todo. ¿Por qué viene esa no sé qué me va a decir. La verdad es que yo puedo interpretar, podría interpretar, no, pues en ese momento Noé desciende del arca y no los animales escaseaban y por eso le dice Dios. O puedo decir también, no sé, hay muchas cosas. El texto no me dice por qué, el texto me dice come de todo. En su sabiduría sí lo dice. ¿Y después por qué le prohíbe? Bueno, usted dígamelo. No, mira que hay veces que cuando invadían una ciudad, a veces le permitía tomar las mujeres, a veces le permitía hacer cosas y a veces no. Sí, usted me va a decir que había mezclas y que había Nefilim y había... No sé qué voy a decir. Mejor dígame la respuesta. Hermano, me permite un momento, voy a prender la luz, es que se está haciendo oscuro acá. Está bien, adelante. Yo me quedo sorprendido porque pareciera que Isaac en todo nos da la razón, pero aquí la pregunta es, ¿qué es lo que no entiende? O sea, Isaac, pregunta, ¿Dios cambia? No lo escuché. O sea, Dios cambia. No, Dios es inmutable. O sea, Dios no cambia de acuerdo a Malaquías 3:6 y números, ¿no? Ok, ¿tú crees que Jesús es Dios? Claro. Entonces hay dos dioses. No, y ya me está brincando de tema. No, es que yo quiero entender lo que yo te dije en Mateo 7, claro. 7:16. Si tú dices que Jesús es Dios y tú dices que, o sea, en el Antiguo Testamento era diferente al Nuevo Testamento. O sea, tú ves un Dios diferente en el Antiguo Testamento y un Dios diferente. O sea, es el mismo Dios. Pero entonces sí cambió en el Nuevo, ¿no? Una vez más, Dios no cambia ontológicamente, pero la relación que tiene con su creación sí, lo que le pide a su creación sí cambia. Una vez más, dígame lo de Génesis 9, ¿por qué les permite comer de todo y después ya no? Yo te pregunto, ¿por qué Noé, cuando le dijo, por ejemplo, en Génesis, cuando el Eterno le dice a Noé que suba animales puros e impuros, ¿cómo sabía él cuáles eran unos de los otros? ¿Cómo Noé sabía cuáles eran impuros y no puros? No lo sabemos. Y yo me quedo con el imperativo del 9. ¿Sabes lo que veo? Que a veces... el imperativo, claro, el del imperativo del 9, él ve como que Dios cambia con el ser humano porque en un momento le permite comer y en otro momento después le dice, cuídate de comer eso, ¿sí? No comas tal cosa. Él no cambia. Entonces, su relación de Dios, lo que le pide al ser humano, sí. Claro, pero eso es eso que el Todopoderoso le da a Israel, los mandamientos, las leyes dietéticas. Dice, sean santos porque yo soy santo. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿eso cambió? El que Dios es santo, no cambió. No, sean santos. ¿Cómo va a ser santo el ser humano? Si el Todopoderoso le dijo, de esta forma van a ser santos. No comerás esto es alimento, esto no es alimento.
termina las leyes de ética y dice, sean santos, porque yo soy santo. Es que el Después, argumento, ¿qué? es que el ¿Qué argumento se le regresa, entonces no era santo. Ahora me va a decir que Las escrituras dice que no era santo antes del era, diluvio. Íntegro. y después ya no, porque comió de todo. Antes del diluvio dice que era santo. Era justo. Y dice varón recto en sus generaciones, ¿no? Y perfecto en sus generaciones. Sí, ¿y qué es perfecto? Completo. Perfecto, apartado, sí, completo, íntegro, completo, ¿sí? Justo. Sin mancha, porque la palabra Noah es sin mancha. Y le permite comer de todo. Entonces, Después sí, claro. para entender Entonces, lo que dice Isaac, entonces ya hoy pues ya le es permisible, como en ese tiempo a Noé le fue permisible comer de todo, hasta de lo que se arrastraba. Entonces ahora viene el Mesías, o me regreso un poquito más atrás, antes del Mesías, viene Moisés, les da las normas otra vez, Elohim, les dice no coman esto, y luego después viene el Mesías, y luego otra vez vuelve a entrar esa etapa, creo que así lo estaba mirando, o lo puedo ver yo, que después del Mesías ahora sí ya puedes comer todo, ¿no? Y después cuando vuelva otra vez no. O sea, Después cuando vuelva otra vez no. Es interesante el pasaje de Isaías 66 porque me lo va a citar, ya sé, me va a decir, a los que coman carne de puerco los talaré. Por eso es a donde apunta, porque está hablando que, bueno, al menos tú dices que ya estás en la era mesiánica, ¿no? Pero ahí en la era mesiánica pues no va a entrar ningún incircunciso ni que coma ratón tampoco. Entonces, o sea que en un tiempo sí les permito que hagan esto, pero en otro tiempo pues no les permito que hagan estos ciertos tipos de cosas. Claro, porque la relación, lo que le pide Dios al hombre, cambia. Oye, claro, oye, lo que para él era abominación, ya no es más abominación. ¿Quién es el que cambia? Dios, no. El hombre come o no come, depende si le da permiso o no, pero ¿quién es el que dice que para él es abominación? Eso lo dice. Porque para mí es abominación. No hagas esto porque para mí es abominación. O sea que eso antes era abominación para él, ahora ya no es más abominación. Entonces, ¿por qué le permite al hombre comer? O sea, no me va al punto. O sea, claro. Mira, yo te voy a enseñar algo. Isaac. Sí. El mandamiento, por sobre todos los mandamientos, es que prevalezca la vida del ser humano. ¿Sí? El ser humano. Entonces, si hay tal situación y el ser humano no va a comer, por ponerle que está en un lugar, en un ambiente odriste donde no hay alimento de lo que se puede comer, y el ser humano, para preservar la vida, vos pensás que si come o no va a comer porque si no va a estar quebrantando el mandamiento, donde hay un mandamiento que es por encima de los otros, o vos no crees que hay mandamientos por encima de los otros. Es que yo veo ahí una contradicción en ustedes, y no sé, si quiero lo expongo y después me dice si hay contradicción o no, porque ustedes exaltan mucho aquel pasaje de Macabeos cuando dice que llegó el ejército, o no sé si ustedes, o sea, yo nunca he citado digo, Macabeos. Ok, ustedes exaltan mucho cuando... Cité Macabeos. Ok, yo no los conozco a ustedes, es la primera vez que converso y sinceramente no los había visto. ¿Están familiarizados con la matanza de León del año 177? Histórico, un hecho histórico. Ok, pero estamos de acuerdo que hay muchos dicen, los cristianos de aquel tiempo les ofrecieron morcilla, ellos no comieron y ahí está, prevalecían los alimentos. Entonces, yo veo que muchas veces se pasa este mandamiento, esta vida. En primera, yo veo que el mandamiento más importante es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Usted me está superditando la vida. Claro, el segundo. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro. Entonces, en el segundo está el amor a sí mismo. Claro. Entonces, uno no se puede dejar morir, tiene que preservar la vida. Ok. Pero por cumplir el mandamiento, ¿usted no moriría? Por ejemplo, predicar el evangelio, ¿usted no moriría como lo hacían en los primeros siglos? Una cosa es el martirio, ¿sí? Porque eso ya no depende de uno. Y otra cosa es lo que depende de uno. Claro, pero depende de uno decir, no, pues no creo. Y que me dejen vivo. Ok, bueno, eso ya eso va a depender de... Oye, claro. Isaac, una pregunta, cambiando de tema. Se va al extremo. ¿Tú qué opinas de este comentario que yo tengo ahí en la pantalla?
Ellos no saben, Isaac, ya déjalos. Nada. Me guardo. No, yo creo que ustedes. ¿Tú piensas como esta persona? No, para nada. Yo creo que ustedes saben mucho Ok. de cosas que yo no sé, No. y la verdad se lo respeto. No, fíjate que sinceramente voy a decir algo que platicaba yo con Darío, que yo te veo a ti, eres inteligente y tienes conocimiento. Aquí yo voy a dar mi punto de vista muy personal. Yo vengo del catolicismo, yo salí del catolicismo. Y una de las cosas que a mí me ayudó para yo creer, fíjate, yo creo que el creer en algo es fundamental, pero ¿qué fue lo que yo creí? En lo que dice la instrucción del Eterno. O sea, hablando de los primeros 5 libros. Porque yo toda mi vida, te lo digo esto, yo no sé si tú estás analizando, o simplemente tú ya dijiste, como decimos los mexicanos, tú eres mexicano, ¿no? Por ahí Sí. en barrio dice, yo no sé si tú ya estás arriba de tu macho y nadie te baja de ahí, o vas a reconsiderar lo que aquí se te ha dicho y verlo desde, yo diría, olvidarte de la teología cristiana y que tú vuelvas como a reiniciar tu estudio. ¿Por qué yo te digo? Porque yo toda mi vida estuve dentro del catolicismo romano. Y cuando digo toda mi vida, porque pues esa fue la creencia, ¿no? Que me inculcaron. Cuando yo tomé una Biblia en 2008, fue lo que me hizo a mí salir del catolicismo, que no fue luego, pero yo empecé a estudiar la Biblia. Entonces, una de las cosas que a mí me ayudó fue creer lo que está escrito. Si tú lo quieres ver así, verlo de una manera muy literal, por decirlo así. Entonces, eso me ayudó a mí a que yo llegara al cristianismo y en realidad yo llegara ya con una mentalidad, fíjate, te lo digo esto como para testimonio, no sé, a lo mejor vale de algo. Una de las cosas que yo salí creyendo del catolicismo fue que no era el domingo, sino el sábado, porque lo dice la Torah, o lo dice Éxodo 20, por decir el cuarto mandamiento. ¿Qué otra cosa? Bueno, cuando yo llego a Mateo 5:17, yo creo ahí las palabras del Mesías. Yo entiendo que la ley de la que él está hablando es la Torah. Yo creo que eso también tú lo crees, ¿cierto? ¿No? De la ley que habla en el 17 y el Ajá. 18, sí. Ok, entonces lo que yo le creo ahí al Mesías es que él no vino a abolir la ley. Y bueno, me puedo pasar aquí una hora, ¿no? Dando mi testimonio, que nunca lo he dado, pero yo te lo digo a manera de que yo sin conocerte, ahí está el hermano Ariel testigo, en privado hablamos, y yo te veía así como yo digo, Isaac, estoy seguro que va a regresar a la Torah, pero después del debate que nosotros estamos analizando, yo dije, no, hermano Ariel, ya me decepcioné. Pero yo te digo, yo creo que tú estás subido en tu macho y tú dices, de aquí nadie me baja. Pero no, yo te decía que si tú, ¿qué opinabas del comentario ese que yo puse ahí? Porque sé que eres respetuoso, eres tolerante, aguantas carrilla hasta cierto punto, te viene el debate, y eso, pues, habla mucho de ti. Yo, sinceramente, sin conocerte, cuando gustes, puedes volver a venir aquí y hablamos. Bueno, no, yo creo que nadie trata aquí de convencerte. A ti, por ejemplo, como dice Romanos 10:5, creo. Porque, fíjate, ahí dice, porque la fe, porque el obedecer y el escuchar y el obedecer viene por la palabra. Y tú, yo creo que tú estás de acuerdo que Pablo se está refiriendo a la Torah. ¿Sí estás de acuerdo con eso? No, porque la palabra es el logos. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero entonces, ¿con qué predicaba Pablo? No te pregunto. ¿Con qué enseñaba Pablo? Ok. Lo que hacía Pablo era que se plantaba, predicaba el mensaje que una y otra vez encontramos escrito los famosos discursos, y después cuando le pedían razón de su dicho, obviamente se fundamentaba en la ley y los profetas y los escritos. O sea, predicaba con la Torah y los profetas. Cuando le pedían, por ejemplo, a los atenienses no les iba a decir, porque Levítico, Deuteronomio o Isaías dice esto, porque ellos no sabían. Pero obviamente con los de Berea, que sí le pidieron, le dijeron, pues aquí está.
O sea, ¿qué iban y revisaban los de Berea? Los de Berea revisaban la revelación que tenían en ese momento, la Biblia hebrea. No, o sea que los de Berea iban y confirmaban si lo que Pablo les había hablado era verdad. ¿Sí estás de acuerdo? Así dice, sí, Y tú acabas de decir, iban y revisaban la Biblia hebrea, obviamente. Entonces, claro. ¿no crees tú que tú deberías de ir a revisar la Biblia hebrea otra vez y ser como los de Berea? Digo yo, solo ¿Sí? a manera, yo te digo, yo creo que eres una buena persona, inteligente, y yo creo que si tú meditas en todo, en el debate, en todo lo que has hablado con nosotros este poquito tiempo, yo creo que el Eterno te va a ayudar. No digo que no te ha ayudado, pero mira, Isaac, uno puede tener mucho conocimiento, pero sinceramente, si tú no tienes el entendimiento, acuérdate, qué dijo Pablo? La ley es espiritual, ¿estás de acuerdo? Sí, Entonces hay que entenderlo a través. ¿Cómo entiendes tú eso, Isaac? que la ley es espiritual. Ujú. Claro, porque la ley es espiritual, entendido en que nos revela verdades espirituales. Y O sea, que, no lo debes de entender tú en tu manera, en tu intelecto, en tu inteligencia o en la carne. O sea, ¿sí? Por ahí va. O sea, y yo sé que hay cosas un poquito difíciles de explicar, pero yo creo que sí lo entiendes. Entonces, ese sería el punto, que tú entiendas la Torah a lo espiritual. ok, sí, sin embargo, yo encuentro también una diferencia entre que el apóstol Pablo dice la ley es espiritual y otra que dice vivimos en el nuevo régimen del espíritu. En la ley del espíritu de vida me ha librado de la ley de la muerte, del pecado y de la ¿Cuál muerte. era, cuál era la función o el propósito por el cual iba a venir el espíritu en el ser humano? Ok, ustedes me van a citar, yo los conozco. No, exacto, ahí está el punto, hijo. Jeremías 31, cuando dice, y pondré mi espíritu sobre vosotros, y pondré mi ley, o sea, sí, revelarnos. ¿Para qué? Solo contesta entonces. ¿Cuál No era lo dijiste Jeremías. la función profetizada en los profetas, porque no es solamente Jeremías, de que cuál era el propósito de que iba a venir el Espíritu, para que inclusive el mismo Mesías también profetizó la venida del Mesías, del Espíritu, y con el propósito por el cual venía. Por ejemplo, redarguirlos de pecado, llevarlos a toda verdad, recordarles lo que han de decir cuando ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿De qué verdad estaba hablando el el Mesías? Mesías es la verdad. Y- ¿Y el pecado qué es? El pecado, según el Nuevo Testamento, nos dice que son tres cosas. El pecado es hacer el mal, no hacer el bien que uno sabe hacer. Dos, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y tres, la transgresión a la ley. Las tres cosas hablan de la ley, porque la transgresión a la ley es pecado, ¿sí? No hacer lo bueno, dice, no hacer lo bueno es pecado, y él dice que el mandamiento es santo, justo y bueno, y todo lo que no proviene de fe, y él dice que la fe confirma la ley. Romanos 3:31 dice que la fe confirma la ley, sí. Ok. ¿Y te diste cuenta, Isaac, que antes del diluvio la gente vivía casi 1000 años y después no? Sí, sí, no, bebe 969 y así. ¿Qué diferencia había entre la vida de antes del diluvio y la vida después? Una vez más, Salmos dice, ¿no? No, dice Génesis, no contenderá más mi espíritu con esa carne y sus años, no, Salmos sí dice los 70, 80. La verdad, no sé específicamente qué. Yo creo Ok. que es ah, la separación más amplia de Dios, del hombre con Dios, pero a ciencia cierta ¿Qué? que te diga esto, no sé. Ok. ¿Te diste cuenta que antes comían una cosa y después comían otra? Sí, en el Edén comían puras frutos, ¿no? Frutos de los árboles. Frutas, plantas, árboles, amén. ¿Sí? Bien, de esto también se puede hablar desde el punto de vista científico, ¿sí? Hay muchas cosas para hablar. Pero bueno, lo interesante es que los de Berea, para ellos no había caducado nada. Ellos sabían que tenían que escudriñar las escrituras. Ellos sabían que las escrituras tenían un mensaje. Y Pablo decía que él andaba y caminaba conforme a la fe de sus padres, ¿sí? Siguiendo en todas las cosas que estaban escritas en la ley y en los profetas. Entonces, bueno, Isaac, yo creo que hemos charlado bastante el tema.
escuchamos tu postura, ¿sí? A nosotros no nos escandaliza nada, te digo, porque en cierta forma tiene sentido, porque yo también creo que las profecías de la ley y los profetas se cumplen en el Mesías, pero eso no quita o no anula, no abroga el tema de los mandamientos. Pero bueno, mi hermano, para que no se haga tan largo, pues ya estamos llegando a las 2 horas de transmisión, ¿viste? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por escucharme, gracias por sus... Espérame, Isaac, no te vayas, te voy a dejar una tarea. Me llamó la atención algo que dijiste. Ya con esto nos vamos despidiendo. Tú dijiste que Jesucristo era la verdad, ¿cierto? Sí. Ok. Cuando en Juan 14:6, eso que yo tengo subrayado de verde, si yo te dijera que me expliques ese texto, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Cómo me lo explicarías? Juan 14:6, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo explicas tú ese texto? O sea, ¿qué es el camino, la verdad y la vida? No me digas que Jesús, porque eso estamos de acuerdo. O sea, yo voy a entender que ustedes me van a citar el Salmo 119 y demás. No, papá. Para decir que la Torah es el camino, la verdad y la vida. Pero, sin no. embargo, entonces yo se lo explico así. El Señor, el Mesías dijo que ontológicamente era el camino, la verdad y la vida. Así lo explico. Y que nadie vea al Padre sino. No, lo que yo te decía, te estoy interrumpiendo porque tú dices, ustedes me van a decir, es que ahí es el punto, a ese punto voy, donde tú pareciera que estás en todo de acuerdo con nosotros y nosotros de acuerdo contigo. No, sí, porque tal vez como nosotros creemos, porque tú crees que el Mesías trajo una ley diferente y nosotros no lo creemos así, los primeros discípulos nunca creyeron eso. Podemos hablar de eso en otro momento. Pero fíjate que a mí me sorprende algo, porque yo siempre digo que esto no lo entiende, porque no nada más, ¿dónde dice la vida? ¿Dónde dice que la Torah es la vida? ¿Sí hay un texto que diga que la Torah es la vida o no? Haz estos mandamientos, como dice Ezequiel, por estos mandamientos el hombre vivirá. Sí, pero no, yo dije en la Torah. En la Torah, ¿tú encuentras un texto donde diga que la Torah es la vida o no? Creo que me parece que no. ¿No? ¿Si te lo muestro? Ok. Pues muéstrame entonces. Sí lo dice Deuteronomio 30. ¿Haces estas cosas y vivirás? No. Bueno, vamos a hacer una cosa. Escuchen, pues vamos a estar, esto se va a alargar. Si sí, se va a alargar. ¿Ya se mandaron mensaje ustedes? ¿Ya se mandaron por WhatsApp? Sí, yo ya tengo el WhatsApp de él. Ok. Así nos ponemos en contacto, Isaac, y podemos hacer otra transmisión. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias yo los escucho con atención. Entiendo que hay cosas que cada uno podemos aprender del otro. Y bueno, me gustó este espacio pequeño. Hasta la otra. Nos vemos. Bueno, cuídate. Bendiciones, ya sabes. Cuando gustes, esta es tu casa. Buenísimo. Gracias. Hermano. Hasta luego. Bueno, Isaac, bendiciones. Amén. Bueno, mi hermano Federico, nos vamos despidiendo. Vamos a analizar a Isaac en el video y lo analizamos en vivo. Fue muy grato la charla con este varón. Bueno, estuvo bueno que apareció Isaac y bueno, y aceptó la invitación para subir, ¿sí? Porque la idea era poder dialogar con él y a ver, analizar todas las cosas que él piensa y por qué lo piensa así, ¿no es cierto? Entonces eso estuvo muy bueno. Y el respeto sobre todas las cosas, él tiene una alta tolerancia a estas cosas y eso es bueno, eso me gusta. Claro. Ver gente que puede exponer, puede hablar, sabe escuchar, aunque por ahí lo que vos le decís no lo convenza, pero por lo menos sabe escuchar. Así que bueno, que analice todas las cosas que se hablaron aquí.